seguridad, alarmas, cerco perimetral, control de acceso y puertas automatizadas. Realizamos servicio técnico de PC, notebooks, tablets, celulares, impresoras, monitores y televisores multimarca. Presupuestos y visitas sin cargo. Atendemos particulares, empresas, consorcios y barrios privados. Vendemos productos e insumos de informática. Visítanos en Avenida Olivera 1563 Cava. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 11 3568 6352. Seguinos en Instagram, encontranos como EGC Informática. CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Seguinos en Facebook, Twitter o Instagram. Ingresá en www.redcame.org.ar. 60 años de compromiso con las pymes. Somos Spray Process, la empresa líder de Brasil, en la fabricación de secadores industriales para el proceso y transformación de sustancias y materias a productos en polvo. Producimos equipos a medida, brindamos servicio y garantía nacional e internacional. Trabajamos hace más de 25 años al servicio de nuestros clientes. Ingresá a www.sprayprocess.br. CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Seguinos en Facebook, Twitter o Instagram. Ingresá en www.redcame.org.ar. 60 años de compromiso con las pymes. ...39 de las 13 horas en toda la República Argentina. Estamos haciendo el domo por Vibra Estudio TV, por este canal de streaming. Nuevo canal de streaming, hermoso, la verdad que estamos muy cómodos haciendo el programa y disfrutándolo muchísimo, che. Bueno, llegó el momento de salir del teatro. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con el mundo de las pymes, que siempre nos interesa, nos importa mucho como programa, y obviamente queremos saber también el estado, ¿no?, de las pymes en Argentina, porque, como se dice habitualmente, el 80% del trabajo privado lo generan las pymes en la Argentina, Miren si es un número para tener en cuenta. Y cuando muchas veces decimos hay que cuidar a las pymes, ¿cómo se las cuida a las pymes? Bueno, de diferentes maneras, ¿no? Entre otras, dándoles acceso a créditos, proporcionándoles impuestos accesibles, ¿no? Teniendo una economía estable. Bueno, son muchísimos los factores. Sabemos que es muy complicado tener una pyme en la República Argentina. Esto lo sabe toda aquella persona que tiene una pyme y que lucha día a día. Pero bueno, está bien también poder hablarlo aquí, poder trasladarlo, poder entenderlo desde nuestra óptica y desde la óptica de CAME, ¿no?, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Tengo el placer de saludar y de presentar al señor Salvador Femenía, que es el vocero de CAME. A ver si lo tengo ya en contacto para saludar. Salvador, ¿cómo le va? Federico Lausana lo saluda, un gustazo. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal? Como te va, un gusto, un placer conocerte en imagen. Bueno, igualmente, yo ya lo conocía, ¿no? Pero siempre hablábamos telefónicamente, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, lo que sí está sin los anteojos, ¿puede ser?
Sí, estoy operado, así que Ahí para está. esto no uso anteojos. Bien, ¿cuál fue la operación? ¿Se puede saber? ¿Miopía, estigmatismo, catarata? Bien, Sí. es una operación muy sencilla. Mi papá se operó hace un par de meses, primero de un ojo y después del otro, y la verdad que fue indolora, totalmente cero invasiva y obviamente que recuperó la vista, ¿no? Sí, totalmente. Yo me operé en un día y a la tarde estaba manejando. Claro, bien, fantástico entonces. Bueno, nos alegramos un montón. Muchas gracias. Vamos a preguntarle primero qué pasa con las pymes, cómo están las pymes en este sub y baja, en este vaivén habitual que tiene la economía, con la suba de los precios, con la suba del dólar, con una inflación que no termina de estabilizarse, que no termina de estancarse y que estamos todo el tiempo mirando los números, ¿no? Bueno, vos dijiste en la introducción un dato, la estabilidad económica. Hoy tenemos cierto nivel de estabilidad en cuanto a precios, en cuanto a los niveles de inflación, Bien. pero hay un montón de cosas que todavía no están estables, ¿no? Sobre todo las expectativas, el tema de las tasas da también inestabilidad. El proceso eleccionario también es un inconveniente. Como toda la vida que en la Argentina, lamentablemente, siempre padecemos la coyuntura de este tipo, y realmente estamos en unos meses que no nos está yendo para nada bien, porque hay un consumo estancado, porque las importaciones se están pegando, el tema de las plataformas chinas también están pegando en el comercio y en la industria, y una industria que responde en gran medida a lo que sucede con el consumo interno. No hay un buen nivel de consumo, no hay un buen nivel de industria. Bien. Parecía cuando arrancaba este gobierno que todo se iba a empezar a acomodar, ¿no? Pero volvemos siempre quizás al mismo punto de partida, a la incertidumbre, a la duda, a la inestabilidad. ¿Cómo lo están viviendo las pymes? Estamos viviendo este proceso con mucha preocupación. Evidentemente, algunas cosas han cambiado para bien. Obviamente la política siempre mete la cola. Claro. Creo que falta diálogo político, creo que faltan acuerdos para seguir adelante. Yo creo que no vamos a tener ninguna novedad que sea importante hasta después de las elecciones, ¿no? Porque esto está así como que, digamos, no se toca, hay mucha turbulencia política, pero bueno, es un tránsito un poco complicado, ¿no? Pero todavía hay un porcentaje importante de los encuestados, sobre todo en la actividad económica, que piensan que se va a estar mejor. Faltan cosas para hacer, está decayendo esas expectativas, sobre todo por la coyuntura que se está viviendo, pero yo creo que hay una parte del camino que no habría que torcerlo, sobre todo en cuanto a la baja de cuestiones regulatorias del Estado. Esperamos que haya, después de las elecciones, pase lo que pase, tiene que haber acuerdos para que haya una reforma laboral más profunda. Cuando decimos reforma laboral, que quede claro que no estamos hablando de derechos de los trabajadores, ¿no? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el costo de emplear, de las cuestiones de conflictividad laboral, ¿no? Con el tema tributario, claro, con el tema financiero. Todo eso es ultra necesario para las pymes. Fíjense que el Parlamento sobre todo la oposición, había presentado un proyecto que después fue votado, vetado y no se pudo ratificar, que es el tema de las jubilaciones. Es un tema que a todos de alguna forma nos toca, es un tema muy complicado. No considero que no es complicado por lo que ha hecho este gobierno, pero habían puesto como origen de los recursos para poder ajustar las jubilaciones un impuesto a las SGR. Eso es ir directamente contra el financiamiento a pyme. Claro. Es una locura. La verdad que haría falta más creatividad, más comprensión de lo que es un universo pyme y lo que necesita, ¿no? Universo pyme, y estamos hablando pyme, hablamos de país, ¿no? Claro. No es la urgencia de presentar un proyecto y realmente la fuente de financiamiento era inviable. Bien.
Lo voy a correr un poco de la cuestión tal vez política y económica de las pymes, que no dependen obviamente de CAME ni de ninguna institución que nuclee pymes, porque obviamente uno se va adaptando, ¿no?, a lo que vaya pasando en el país, pero sí lo quiero llevar a la cuestión institucional de CAME, ¿no? Porque CAME tiene escuela de negocios, porque hay programas ejecutivos. Digo, ¿cómo acompañan, cómo ayudan a las pymes también a de alguna manera capacitarse, a sentirse respaldados en momentos complicados? Digo, ¿hay también opciones que CAME les brinda a todas aquellas pymes que están nucleadas en la Confederación? Constantemente a las pymes, a los empleados de las pymes, a los integrantes de las pymes, claro. Tenemos realmente una plataforma de capacitación que llega en forma capilar a través de nuestras camas y aparte online a todos los rincones del país. Y cada vez agregamos más. Recuerden que tenemos, aparte de los cursos y talleres y charlas, 6 diplomaturas de excelente nivel porque están aprobadas por las universidades, y creemos que es una cuestión muy importante que no podemos dejar de lado, que no podemos descuidar y que estamos constantemente intensificando, sobre todo para acompañar los procesos que vienen, más allá de lo que es la economía, los procesos que vienen, que es la reconversión tecnológica de todo lo que es el funcionamiento de las cosas en general. Y creo que ahí hay que ayornar, hay que estar encima, hay que adoctrinar en ese sentido. Y está en discusión también el tema de comercio electrónico. Yo lo veo en las redes de nuestras instituciones, no solamente CAME, en las provinciales también, en el sector de comercio, que todavía se está diciendo, bueno, que las plataformas online, que la venta online, que se dice que, bueno, no es una unidad de negocio separada, no se puede juntar con lo físico. Es un tema que, si uno ve, vamos muy lento. Lo estamos discutiendo desde que apareció Mercado Libre, claro. Y todavía seguimos discutiendo si sí o no, cuando lo único que hay que pensar es cómo sumarse sin descuidar lo que existe, ¿no? Entonces tenemos que acompañar ese tipo de procesos con la capacitación correspondiente y ya te digo, concientizar lo que significa esto. A ver, yo conozco muy bien por todo lo que vienen haciendo ustedes y también por lo que venimos hablando habitualmente en todos estos años, ¿no? De la inclusión y de los federales que han sido a nivel país, con recorrer provincias, perdón, con también estar en las economías regionales, acompañar a todas las pymes de los distintos lugares de nuestro país. Y pensando en este tipo de cursos, programas, ¿cómo los implementan desde CAME? ¿Los hacen en cada distrito, en cada provincia, en cada lugar? Porque muchas veces uno dice, Dios está en todos lados, ¿no? Pero tiene la oficina en Buenos Aires, ¿no? Entonces uno dice, estos cursos y esta capacitación ocurren aquí en CAME, ahí en Leandro Alem, o también en las provincias tienen los lugares donde pueden hacer estas capacitaciones y estos cursos. Yo te diría un poco para ser gráfico que Dios está en todas partes y a nivel país CAME es como Dios, ¿no? Estamos en todas partes. Puntualmente lo voy a graficar un poquito. En CAME no se dan cursos. Bien. ¿No? CAME pone a disposición a través de las cámaras. Llegamos a todas, son 1.491 cámaras y federaciones a lo largo y a lo ancho del país. Las cámaras dan cursos presenciales. Mucha parte de los cursos, de acuerdo al tipo de curso y a la duración, están disponibles online. Cualquiera que se quiera acercar lo puede hacer, pedir un poco de instrucciones en una cámara, lo puede hacer directamente en el sitio de CAME Educativa. Y las diplomaturas también tienen el mismo formato, pueden ser online o pueden ser presenciales, pero está a disposición para llegar a todos los rincones del país, ¿no?
Bien. Y ya te digo, y CAME va incrementando la cantidad, digamos, la oferta que tenemos de todos los cursos. Bien. La semana pasada hablaba con un economista y me decía que los feriados puente son nocivos para la economía, que nos hacen creer que el turismo como sector y tal vez la gastronomía son los ganadores, ¿no? De alguna manera, pero que el resto de la economía se paraliza, que tal vez tendrían que haber menos feriados puentes para que la economía no se paralice en esos feriados justamente. No sé qué le diría usted a este economista con el que hablé la semana pasada, si es tan así, si tal vez es un poco relativa a la afirmación, si obviamente ante que tener una economía o un turismo que no están en su mejor momento, obviamente que estos días lo ayudan y le dan un valor agregado. ¿Qué mirada tienen desde CAME? Mira, es una discusión que nosotros también tenemos y hay bien. que ubicarla en cada momento. Hoy podemos hacer un análisis de esta situación con el nivel de consumo que tenemos, que sería distinta si lo hacemos en otro momento diferente. Yo te podría decir, hoy tenemos un perjuicio que antes no estaba, decir, bueno, hay un feriado largo y la gente se va afuera, no se queda en el país, para decirte algo. Cuando la gente tiene posibilidad de consumir en niveles diferentes a lo que está haciendo ahora, yo te diría que, bueno, va a los lugares de vacaciones o los destinos turísticos, y acá hay que tener en cuenta otra parte de la discusión. Hay destinos nuevos, hay destinos emergentes, y que esos destinos emergentes se ven favorecidos por feriados puentes, y ahí si el consumo está bien, si la gente tiene un poco de plata, consume los comercios, consume gastronomía. Hoy te digo, ¿qué pasa en un feriado largo? Y la gente va, gasta en hospedaje, pasea y no compra ni come, ni come afuera, ¿no? Claro. Ese análisis hay que hacerlo con mucho cuidado en cada momento. La idea de estos feriados era que, bueno, que se federalice un poquito más el consumo, se deja de consumir en un lugar, pero se consume en otro, y bueno, siempre habla mal el perjudicado, y se van todos, este fin de semana no vendo nada, o el que recibe gente, bueno, hacemos caja, nos va bien, hay mucho movimiento. Es una discusión que creo que no está acotada, pero creo que deberían mantenerse en su justa medida también, ¿no? No puede haber demasiados feriados porque cuando le toca a una fábrica tiene que hacer una parada de máquinas, claro, y tampoco es. Hay un montón de factores a tener en cuenta y obviamente no creo que es una discusión que no está resuelta. Bien. La última que le hago tiene que ver con la relación que ha tenido CAME de manera continua y a través de los años y de los distintos procesos y de las distintas gestiones con los distintos gobiernos también, ¿no? Digo, siempre han priorizado el diálogo, la comprensión, el entendimiento, la consulta, para obviamente poder manifestarle al gobierno que le correspondiese en su momento cuál era la situación de las pymes, siendo de alguna manera la voz de las pymes, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación con el gobierno de Javier Milei? Actualmente hay un diálogo fluido, suele acercarse a alguien desde algún ministerio, secretaría hacia CAME o hacia el presidente de CAME para poder conocer el estatus de cuáles son las problemáticas, de cómo están las pymes en la Argentina. Digo, suele tener una conversación fluida con el gobierno CAME o no en estos momentos. Mira, con todos los gobiernos que han precedido esta gestión hemos buscado tener alguna buena relación, porque CAME lo que ha tenido siempre cuidado es no ponerse en la vereda de enfrente. Claro. Como hacemos también las cámaras locales, ¿no? Tenemos que peticionar sin miedo, plantear los problemas como realmente son, sin ningún tipo de connotación política. Y hay veces que esas quejas o esos planteos o esos reclamos o esas sugerencias o proyectos que presenta CAME y de acuerdo a las circunstancias pueden ser tomados
bien o mal, ¿no? De acuerdo al humor del gobierno y cómo le vaya al gobierno. Nosotros hemos tenido con distintas áreas de este gobierno una muy buena relación, digamos con la Secretaría de Comercio, tenemos buena relación, con la Secretaría PYME teníamos una excelente relación, con el secretario saliente Marcos Acerra, que lamentamos, y lamentamos que el cierre de la Secretaría. Claro. Pero bueno, son momentos, hay los sectores del gobierno que no se llevan bien con nosotros, el ministro de Regulación no se lleva bien con nosotros, nos ha intentado quitar nuestro recurso económico, y se ha enojado porque planteamos un tema judicial, y creo que la verdad que era un acuerdo entre privados, entre sindicatos y empresas que no debe haber intervenido. Nos llama un poco casta, bueno, pero bueno, está en curso. Hay una cautelar que lo hizo ni CAME ni CAC, lo hizo el INACAP, que es quien recibe el instituto, que es legalmente constituido a través de un convenio colectivo del año 73 y que se puso en marcha en el 2008, y que, por todo lo que hablamos anteriormente, se cumple a rajatabla con el objetivo que es la capacitación. No tiene nada de extraño lo que hacemos nosotros, porque en todas partes del mundo, en Brasil también tiene una institución que se llama SEBRAE, que es de apoyo a las pymes, y que está por aporte de ley obligatorio de las grandes empresas, ¿no? Entonces acá, la verdad que no entendemos esa parte de tratar de quitar valor a lo que hace CAME, lo que significa CAME. Hay que tener en cuenta que somos la entidad pyme más grande del país, y dejarnos sin financiamiento sería realmente, para muchas pymes, una catástrofe. Pero bueno, la vamos tratando de llevar, ponemos la mejor buena voluntad, siempre con propuestas positivas. Ahora estamos trabajando sobre proyectos de reforma tributaria que lo vamos a presentar oportunamente. En su momento nos han tratado muy bien con el tema de la reforma laboral que está vigente, de que interviniéramos en la reglamentación, o sea que hay por un sector un reconocimiento y por otro sector un cierto, podríamos decir, ataque, ¿no? Claro, bien. Bueno, ojalá que eso se regularice, que se dejen las diferencias de lado, que el gobierno quizás también entienda lo que significa CAME, lo que significan instituciones como CAME, ¿no? Porque digo, hoy están y mañana no. Esto es lo que a veces a los gobiernos les cuesta entender, ¿no? Pero bueno, hay distintos personajes de la política y de los distintos gobiernos que justamente la palabra o el adjetivo personaje les queda como anillo al dedo. En el caso de Sturzenegger tal vez es justamente, ¿no?, al que le calza esa ropa, ¿no? Para no decir disfraz, vamos a decir esa ropa. En fin, bueno, Salvador, nada, la verdad, agradecerle, un placer como siempre, como habitualmente le suelo decir, ojalá que se estabilice todo, ¿no? Porque digo, acá no ganan las pymes, ¿no?, con una economía estable, sino que ganamos todos, ¿no? Gana la economía misma, porque como usted nos dice siempre, ¿es el 80% de la generación del empleo privado, las pymes en la Argentina? Empleo registrado. Claro. Más el que no está registrado, que seguramente también... Que también lo tenemos nosotros. Totalmente, así que miren si no es importante, ¿no? Bueno, ojalá que el gobierno lo entienda también. Un placer como siempre, le mando un abrazo grande y buen fin de semana. Un placer, igualmente, Federico. Hasta luego. Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hablando aquí con nosotros. Bueno, la verdad que entendiendo y pudiendo dialogar y que nos cuente cómo están las pymes, ¿no? En esta semana previa a lo que van a ser nuevamente elecciones en la Argentina. En este caso va a ser en la provincia de Buenos Aires, el próximo domingo 7 de septiembre. Digo en la provincia de Buenos Aires porque cada vez que hay una elección, más allá del distrito, el lugar, es como que se paraliza todo, ¿no? Los mercados se empiezan a poner inestables, el dólar empieza a aumentar, aparecen los acertijos, ¿no? Los interrogantes, la incertidumbre de qué va a pasar, de quién gana, como si se terminara el mundo, ¿no? Y en realidad simplemente es una elección legislativa, pero digo, es una constante en la Argentina esto, ¿no? De que no encontremos la calma, de que en todo momento cuando hay una elección
más allá de que a veces se sepa o tal vez las estadísticas o las consultoras puedan mostrar cuál puede ser el resultado y las probabilidades de un determinado resultado, es como que entramos en la locura, ¿no? En una especie de convulsión, una convulsión social, y esto obviamente le hace mal a todos, ¿no? Porque se traslada al dólar, se traslada a la economía, se traslada a las pymes, se traslada a todos lados. Digo, esto es algo que en algún momento lo tendremos que corregir, no podemos vivir todo el tiempo así. Bueno, nos vamos, che, gracias por acompañarnos en el Domo, aquí en Vibra Estudio TV, gracias como siempre a todos los que nos han acompañado, los que nos escribieron también, después vamos a estar respondiendo los mensajes. Hasta la próxima, chao, un beso a todos.